Análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Si ustedes creían que hoy día era martes porque ayer parecía lunes, no, es viernes 3 de enero, 9:02 de la mañana, el primer viernes de este 2025, así que prepárense para este día porque viene un fin de semana donde pueden hacer un año nuevo chico o pueden descansar para los que aún el cuerpo está un poco impactado del año nuevo. Y de esta forma, empieza Clave Morse en este último viernes del 2025. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y escucharnos en la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoce Bendito Residuo? Les cuento que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Podríamos decir que partimos el 2025, aunque ya vamos en el tercer día, con un dólar que superó los 1.000 pesos. Llegó el fantasma a Luca nuevamente. Recordemos que hace una semana atrás también está en ese valor, está a 1.004 pesos como 85. Esto tiene varias implicaciones, obviamente algunas implicaciones psicológicas, de una cifra que se habla en la economía de una cifra psicológica, cuando supera este número redondo, importante, obviamente es más fácil la conversión también en términos prácticos, pero también implica un poco preocupación, ¿no es cierto?, por lo que está pasando con esta moneda norteamericana, cómo también eso influye en nuestra moneda y en el precio del cobre, porque generalmente en la mayoría de los casos es inversamente proporcional. De hecho, el cobre está en $4,03 la libra. Seguramente este tema vamos a estar conversando la próxima semana en el resumen semanal, lo que viene, así que así amanecimos con un precio del dólar sobre los 1.000 pesos. La UF 38.424,12. Y con respecto al euro, está en 1.033,55 pesos. Los petróleos, el Brent, $75,59 el barril. Y el WTI, $72,78 el barril. Así que, ojo con las el dólar. Noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Proyecto ingresado al CEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, registró el mayor monto de inversiones desde su creación en 2010, con 561 proyectos evaluados por $72.310 millones, impulsados principalmente por iniciativas de hidrógeno verde y la minería. La directora del CEA, Valentina Durán, destacó la confianza empresarial en la institucionalidad ambiental y las medidas para agilizar tramitaciones en un año marcado por propuestas de ley para acelerar autorizaciones sectoriales. De hecho, la ley de permisos sectoriales, permisología, pero más que nada permisos sectoriales, está en curso, las modificaciones al CEA también. Y en este panorama, bueno, y otra cosa del caso Dominga, los cuestionamientos del Comité de Ministros, etcétera, etcétera, que también de alguna forma se meten dentro de esta juguera. Pero independientemente de eso que está pasando, como decía, los proyectos ingresados al CEA alcanzaron un récord histórico este año, con $72.310 millones, algo que no se veía de su creación.
en el 2010. Con respecto a otros temas, nueva fuga de afiliados y pérdidas golpean a la ISAPRE en 2024, siendo ya estamos en todo este periodo que hacemos un poco los resúmenes y digamos las conclusiones que sacó el año que terminó, hace unos días atrás, como viene el 2025 también. Y en este caso, con respecto a las ISAPRES, la Superintendencia de Salud proyecta una nueva fuga de afiliados a la ISAPRES durante 2024, con una pérdida de entre 192.398 y 327.652 beneficiarios, lo que equivale a una caída de hasta 12,1% respecto al año 2023. Este fenómeno, atribuido a la implementación de la ley corta de ISAPRE y el alza de los costos por la prima extraordinaria, refleja la crisis estructural del sistema de salud privado. A octubre, las ISAPRE acumulan pérdidas de 121.083 millones de pesos. Oye, y en otra parte del mundo, en Estados Unidos, las reservas bancarias en Estados Unidos, las reservas de la Fed, disminuyeron en 326.000 millones de dólares durante la última semana de 2024, alcanzando los 2,89 billones de dólares, o sea, son 1.000 millones de dólares. El nivel más bajo desde 2020. Este descenso se produce en un contexto de ajustes de fin de año y el continuo proceso de ajuste cuantitativo de la Reserva Federal, que reduce la liquidez del sistema financiero. Los analistas observan con preocupación cómo esta caída podría afectar la estabilidad económica en el futuro cercano, no solamente la estabilidad económica de Estados Unidos, sino que sabemos que también la estabilidad económica, obviamente, de todo el mundo, especialmente los países que dependen mucho de Estados Unidos. Bueno, hay otras noticias en el ámbito nacional e internacional. Las vamos a hablar en el segundo bloque porque ya estamos con nuestro primer entrevistado de este día, viernes 3 de enero, en Clave Morse. Estamos con José Ignacio Torres, director de Escuela de la Construcción de la UDLA, magíster en electricidad. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, ¿cómo estuvo el 2024 para ti? Aquí muy entretenido, porque en verdad la construcción, que es lo que me motiva a mí todos los días, está en constante innovación, o sea, estamos permanentemente haciendo cambios, y hay grandes temas ahí relacionados, por una parte, con la productividad. La industrialización en la construcción está cada vez más importante. Eso baja los costos, baja los residuos, baja la incidencia que tiene en la obra a nivel urbano, porque me demoro poco en construir, y también evidentemente aumenta la sustentabilidad. Claro. Y es muy interesante porque también ha implicado, por ejemplo, para aquellos que no sepan tal vez, que las viviendas de reconstrucción de Valparaíso después del incendio, muchas de ellas son industrializadas, y las exigencias que pone el Serviu para ese tipo de vivienda son más altas de las casas comunes. Claro. Entonces, evidentemente también son mejor calidad y, entre otras cosas, ahorran energía. Claro, tal cual. Oye, bueno, para poner un poco en contexto, yo les quiero contar que el Ministerio de Energía ubicó a Chile en el 6º lugar entre los países con tarifas eléctricas más altas de Latinoamérica, con un costo residencial de 186,5 dólares por megawatts sin IVA, desmintiendo un informe que lo posicionaba como el más caro. El alza acumulada del 61% en 2024 responde a ajustes tarifarios por la ley de estabilización tarifaria, que incluye cargo adicional por kilowatt hasta 2035. Costa Rica, Uruguay y El Salvador superan a Chile en costos. ¿Por qué hago un poco la introducción de ese tema? Porque ahora acaba de aparecer los resultados de la segunda postulación al subsidio eléctrico, ¿no es cierto?, por esta nueva alza de las tarifas de la luz, y siempre en Clave Morse tratamos de decodificar, aunque yo sé que la gente, la mayoría sabe a qué se debe esta alza de tarifa, cómo funciona el subsidio, pero quería, José Ignacio, un poco que nos explicara brevemente un resumen de digamos, cómo llegamos a esta nueva alza de tarifa, que es la tercera, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de alguna forma, este subsidio eléctrico, ¿a quiénes llega, ¿no es cierto? ¿A qué, cómo se postula? ¿Qué implica también?
Mira, el alza de tarifa tiene que ver con la estructura de precios o de costo que tiene la energía para el país, que la hace tan especial, por no decir de una manera amable, que es cierto, tenemos una de las energías más caras incluso del mundo, porque básicamente, el costo de la energía es la generación, más la transmisión, más la distribución. Claro. Los dos últimos son más bien regulados. La transmisión es más bien regulada, la distribución es un negocio que es aparte y la generación depende de cada empresario que decide poner su planta generadora, o sea, son privadas. Y la ley habla de que el costo de la generación está directamente relacionado con el mayor costo marginal de producir energía. O sea, cuánto me sale a mí, el más caro de los generadores, producir 1 kilowatt o 1 megawatt hora. Y en ese sentido, el costo de la energía está muy relacionado con el petróleo, el carbón y el gas, que no son producción nuestra, sino que dependemos de lo que ocurre alrededor del mundo. Entonces, hay guerra en Irak, sube el precio de la energía. Hay problemas con el dólar en Estados Unidos, sube el precio de la energía. Seguramente el Fondo de Estabilización que estabas hablando recién también va a subir el precio de la energía. Esto es algo que perfectamente se podría buscar una manera distinta de poder regular esto. Finalmente se hizo en aquella época donde nuestra producción de energía tiene que ver mucho con la inyección que hacen las termoeléctricas, las que queman carbón, petróleo y gas, que contaminan también, y que, me acuerdo, Sebastián Piñera dijo que las queremos eliminar y antes venía la iniciativa, pero hizo un plan como hasta el 2030 para poder eliminarla. Todavía dependemos de ella. Y es un muy buen negocio, a decir verdad. O sea, si uno fija, por ejemplo, quiénes son los dueños de las generadoras eléctricas, están directamente relacionadas con las familias que les decimos, las dueñas del país, dueñas de los bancos, dueñas de los centros comerciales. Hay una red ahí finalmente de inversiones. Entonces, ¿por qué aumentó el precio de la energía? ¿Por qué necesitamos el subsidio? Porque hace unos años, con la pandemia, a nivel económico se generó un gran desajuste con las guerras también, y aumentó mucho el costo de la benzina y a la vez mucho el dólar, y tiró el precio de la electricidad a las nubes. Y eso implicó que se hiciera un subsidio para poder generar una disminución, o dicho, un congelamiento de las tarifas para ayudar a la población para que no tuviera que pagar ese costo energético. Entonces, como las empresas generadoras, las transmisoras, las distribuidoras necesitan dinero igual, fue el Estado el que tuvo que ponerles el dinero. Claro. Entonces ahora, con el subsidio, con el descongelamiento de las tarifas, el Estado quiere dejar de estar gastando dinero, porque finalmente hay que gastarlo en otras cosas, no en congelar una tarifa que es cierto, a todo el mundo le había aumentado. Ahora, ¿por qué aumentó tanto? ¿Se puede hacer que disminuye menos? Sí, es algo que tiene que ver con los cambios de dónde yo pongo el costo marginal de la electricidad. O sea, a dónde yo digo el límite para cobrar. Por ejemplo, en Alemania no está regulado con que esta es la tarifa, sino que el mercado es libre. Ya, perfecto. Entonces, el que entra más barato ahora a 9 de la mañana, 2 de enero, a ver, ¿quién tiene energía más barata? Yo, ya, tú entras. Ya. Y si me falta energía, empiezo a entrar a los más caros. Pero siempre voy entrando en el más barato. Aquí no, aquí se hace una programación. Y la programación dice, ya, hoy día, ¿quién va a vender? Ya. Y por lo general, la base nuestra está dada, por una parte, por las hidroeléctricas, y ahora también, hace unos años ya, con los fotovoltaicos, que ambos generan una electricidad que es conocida y permanente, y por lo mismo barata. El costo marginal de una termoeléctrica es prácticamente cero. Y el costo marginal de una fotovoltaica también, porque no gasta ni parafina, ni gas, ni nada, solamente las personas que mantienen las plantas. Y eso hace que esa energía sea muy barata, pero sigue dominando el precio de la energía las termoeléctricas por ley. Ya, perfecto. Entonces, si en algún minuto, por ejemplo, el Estado, ¿cuánto tengo que pagarle a la generadora? A tanto el kilowatt hora, y ese precio viene definido por el costo mayor, que en este caso tiene la persona que inyecta energía con benzina. Y los fotovoltaicos y las hidroeléctricas tienen en definitiva un mayor beneficio sobre ese precio, o sea, podrían evidentemente cobrar menos. Ahora,
esos precios que son tan atractivos en el sentido de la persona que es dueña de la planta de generación fotovoltaica o de la generación hidroeléctrica, es justamente la causante de que haya aumentado tanto la inversión en paneles fotovoltaicos, y no nacional, sino que es internacional. O sea, durante años, justamente el Servicio de Evaluación Ambiental, que daba noticia usted recién, tú tenías los proyectos fotovoltaicos detenidos hasta que empezaron a llegar los inversores extranjeros, debido a la crisis en España, a las vueltas de la vida, que empezaron a decir, oye, ¿a dónde invertimos el dinero? Aquí no lo podemos hacer. Y empezaron a ver a Chile, evidentemente el país con la mejor radiación del mundo, con la menor cantidad de días nublados que hay en todo el mundo, y además con una tarifa eléctrica muy atractiva. Entonces dijeron, aquí entramos. Y en este minuto, y en ese momento, aumentamos, somos el mayor productor de energía fotovoltaica del mundo. O sea, es impresionante lo que se llegó a invertir. Y perdón que te interrumpa, que dijiste algo súper importante, porque de alguna forma este subsidio, que proviene de varias fuentes, ¿no es cierto? Sí. De alguna forma, una fuente es el tema del IVA, del cobro de las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Sí. Que digamos, del cobro de las cuentas. El otro tema es un aumento en el impuesto verde, y el otro tema es, de alguna forma, sale de los PMGD. Todo este tema, eso de alguna forma ha desincentivado un poquito las inversiones también desde afuera, especialmente energías renovables, ¿o no? Yo diría de que el aumento de la tarifa va a ser cada vez más atractivo el invertir acá. O sea, porque son dos puntos. Uno es la energía como negocio, y el problema que tiene es lo que está asociado a que finalmente la energía es algo que todos nosotros, los chilenos, de a pie, microempresarios o grandes empresarios, tenemos que consumir permanentemente. O sea, es parte de nuestro gasto permanente, y entonces tú aumentas la energía, al tiro aumentas el costo de vida. Claro. ¿No? Entonces, es algo que, por ejemplo, las empresas distribuidoras en el resto del mundo, tanto de electricidad como también de los servicios básicos como el agua, el gas, están en manos estatales, para justamente regular de que los costos y todo el tema de los precios, pero sobre todo la calidad del servicio. Me imagino que de los auditores hay muchos que han estado en las oficinas de Enel en los últimos tiempos, porque ha disminuido o ha aumentado mucho los problemas relacionados con los cobros, con los sistemas de pago, con los cortes, con las reposiciones, porque finalmente Enel cambió de dueño. Y al cambiar de dueño llegó alguien con ganas de poder rentabilizar. Y la rentabilidad, en este caso, empresas que tienen tantos servicios, ¿qué hizo? Subcontrató. Entonces, finalmente, la persona que te va a cortar la luz no es la misma que te va a leer la luz. No claro, es la misma... que es lo mismo que pasa en la empresa de telecomunicaciones también. Así es. ¿Ya? Volviendo al tema un poco del subsidio eléctrico, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que están de alguna forma beneficiados con este subsidio? ¿A quienes también a lo mejor puede que perjudique a una cierta población que a lo mejor no pudo estar en el subsidio? ¿Este instrumento es el más idóneo en este caso? Mira, es limitado, es idóneo, sí, evidentemente, que gran ayuda para todas las familias, porque está pensado en el 40% de los con más necesidad. Eso implica estar inscrito, haber hecho un trámite, postular al subsidio, pero son para las familias. O sea, las empresas no tienen subsidio. Ya, pero por ejemplo, estoy pensando en una pyme que a veces ni siquiera una mediana empresa, una gran empresa, una pyme, por ejemplo, una panadería, un minimarket, un local comercial, que obviamente la tarifa antes, no sé, le salía 100.000 pesos, por ejemplo, le sale 180.000, eso impacta mucho, digamos. Mucho. Ese tipo de pymes no está adscrita al subsidio. No está adscrita al subsidio. Son las familias, y el 40% también con menores ingresos. Lo especial es que finalmente son tarifas son familias que consumen poca energía, por lo general. ¿Por qué? Porque tampoco tienen mucho dinero para pagarla, históricamente. Claro, entonces siempre prenden y apagan las luces permanentemente, intentan mantener los consumos acotados, porque es algo que, insisto, te llegas a quedar sin electricidad, aunque seas muy pobre, te desconectas de la vida. O sea, actualmente, ¿dónde el internet? ¿Dónde cargo el celular? ¿Dónde pongo la tele? Que muchas veces dicen, no, pero si las familias pobres no tienen esas cosas. No, sí.
todos tienen televisor, internet y celulares. O sea, es una de las cosas de estos tiempos. Bueno, nosotros somos antiguos ya, pero antiguamente, claro, uno en las casas pobres no había ese tipo de consumos eléctricos. Actualmente no, pues las familias han priorizado por tener esos lujos por sobre otras cosas, como por ejemplo una mejor calidad de vida, o una mejor casa, o incluso hasta una mejor ropa, por simplemente tener el aparato eléctrico, un gran televisor, que justamente son los que consumen más. Pero insisto, a pesar de eso, los 360 kilowatt hora al mes, que es tu límite para tener hasta un 18% de aumento, es poca energía. ¿Ya? De ahí al siguiente grupo, que son los que consumen más de 360, aumenta enormemente a un 48%, pero van a ser, yo creo que, casos muy acotados de familia, porque finalmente un consumo sobre 360 kilowatt hora al mes significa de que tienes un movimiento de gente o de capitales, o puedes tener un negocio, un almacén en tu casa, que evidentemente no te deja dentro del 40% más pobre del país. Incluso es más, si una vecina tiene un almacén en su casa, lo más probable es que no entre dentro de este 40% más pobre. Claro. Estamos hablando con José Ignacio Torres, director de la Escuela de Construcción de la UDLA y además magíster en electricidad, sobre este subsidio eléctrico, ¿no es cierto? El nuevo subsidio eléctrico a esta nueva alza de tarifa de la luz, que recordemos que se produce después del descongelamiento de las tarifas, que comenzó el congelamiento durante la pandemia. ¿Qué medidas adicionales podrían implementarse para proteger a los consumidores afectados por esta alza, aparte del subsidio? Mira, básicamente son los mismos consumidores los que tienen que trabajar. Finalmente, el cambio de la ley y todos estos grandes problemas macro que tienen que ver de cómo se estructura la tarifa, de quiénes son los propietarios, o qué manera yo regulo a los propietarios de la generación, transmisión y distribución, es un tema. Pero yo creo que es muy difícil. Es como el cambio ahora de las AFP. Es un tema que es muy difícil porque están los intereses cruzados. Es parte del problema de que haya que hay un cruce entre la política y los negocios, o sea, que las personas, los diputados, senadores, un poco representen los intereses económicos, porque finalmente entorpece todo este tipo de mejoras. Finalmente, tener un sistema como el ejemplo que les daba yo de Alemania te permite ser más competitivo a nivel país. Claro. Y, por ejemplo, aumentaría la cantidad de plantas hidroeléctricas, porque generaría un corte de las termoeléctricas, porque no se podría pagar, dejaría de ser un buen negocio, y entrarían otros proyectos que están a la espera de unos buenos inversionistas. Por ejemplo, la parte de la fotovoltaica, la eólica como energía renovable, la geotérmica en Chile todavía no se explota, mucho, claro, siendo uno de los países con mayor potencial volcánico en todo el mundo. Entonces, hay cosas que hacer. Pero eso a nivel de generación. Pero el microempresario, por ejemplo, o la dueña de casa, o el dueño de casa, es la eficiencia energética. Uh-huh. Eso implica cómo manejo el consumo de energía sin disminuir mis necesidades. O sea, no es que me quede a oscuras, no, ocupo ampolletas más baratas, o sea, que consuman menos. A nivel empresarial, no es que me quede sin, no sé, un gran equipo de computación, no, pero búscate uno que consume menos. Claro. Oye, y José Ignacio, el tema, bueno, a principios de diciembre bajó por ley el umbral, ¿no es cierto?, para que los clientes, de los clientes libres, que se llama, ¿no es cierto? Recordemos que estamos hablando de esta alza de tarifas, ¿no es cierto? Y el subsidio son para los clientes regulados, que son la mayoría de las personas. Bueno, los clientes libres negocian directamente con la generadora, ¿no es cierto? Y eso bajó el umbral, estaba de 500 kilowatts a 300. A 300, ¿cierto? Sí. Y eso se supone que abre un poco la posibilidad también para que algunas pymes, para que edificios, condominios, se adscriban al sistema libre. Sí. Eso podría ayudar también un poco a bajar el costo de electricidad, por ejemplo, en un condominio, un edificio, en una pyme. Sí, absolutamente. Y un poco a lo que iba ahora, como que finalmente la eficiencia energética es un tema, pero la energía renovable finalmente te reemplaza la generación, la distribución y la transmisión que viene desde muy lejos, y yo autogenero, o sea, yo mismo genero mi propia electricidad.
Entonces, cuando yo junto mucha gente o junto muchos consumos, por ejemplo, un condominio grande o un parque industrial que tenga su propia generación, ellos van a necesitar una cierta cantidad de energía, como sobre los 300 kilowatts, y van a poder finalmente cobrarle en forma libre a su misma gente que está dentro. Entonces, finalmente, que también es un ejemplo que se toma mucho de los países desarrollados, se generan comunidades energéticas y se genera generación distribuida. O sea, finalmente yo mismo donde estoy genero mi electricidad a un precio que finalmente no le estoy pagando el sueldo en él, ni al señor dueño de la generadora, sino que estoy pagando mis propios costos operativos. Y eso tengo una electricidad de partida más económica, pero segundo también más justa, porque no estoy pagando los problemas de otros, sino que estoy pagando mi propio buen trabajo. O sea, yo tengo una planta fotovoltaica que está bien, puede que no tenga el 100% de mi demanda cubierta, pero ya tengo, por ejemplo, el 70%. Tú dices en una casa, por ejemplo, en un edificio. O incluso también en una empresa. Además que hay una ley, que es la ley del net billing, ¿no es cierto? Que cuando uno genera y tiene un excedente, lo puede devolver al sistema y eso genera una rebaja en la cuenta. O sea, podéis tener lo mejor de los dos mundos. Esto, todo lo que ha pasado con el tema de la descongelamiento de las tarifas, el aumento de la cuenta de luz, el tercer aumento el que viene, ¿no es cierto? Y último, ¿podría incentivar también a que la gente empezara a hacer más paneles fotovoltaicos en sus casas, empezar a meterse más a la ley de net billing, que lleva harto años pero nunca ha funcionado mucho? Falta mucho. Finalmente la ley de net billing, yo tengo paneles fotovoltaicos en mi casa con net billing, ya los tengo financiados, los tengo hace como 10 años. ¿Ya? ¿A los cuántos años lo financiaste? A los 5 años, 6 años estabas listo. Hoy día es menos quizás, ¿o no? Sí, estamos cada vez haciendo más economía al respecto porque bajaron los paneles y aumentó el costo de la energía. Claro. Entonces el ahorro que tú tienes cae en mayor y se paga antes. Y finalmente es una manera también de aportar, porque no tan solo estás aumentando tu economía, o sea, vas pagando menos, sino que también estás generando una mayor limpieza. Finalmente la energía que te viene por el cable, como les contaba, es del carbón, del diésel o de otro tipo de combustible que contamina. Tu panel fotovoltaico en tu casa o en tu empresa no contamina. Hay un gran tema también ahí que también todavía no se aprovecha, que implica, aparte de un mayor perfeccionamiento de los beneficios que tienen para una persona, el tema de los precios de la energía. O sea, el tema del net billing podría ser net metering. Uh-huh. O sea, yo no te neteo mis costos, sino que neteo lo que ingreso, claro, que es como funcionan los países desarrollados. Tú generaste 1 kilowatt, yo te descuento 1 kilowatt, no dinero. Porque en ese traspaso del dinero, las distribuidoras, ojo, solamente la distribuidora, logró un acuerdo que finalmente el 40% del dinero, o sea, de la energía que tú estás inyectando, se lo queda la distribuidora aduciendo de que tienen que aumentar. Tienen implementado todo lo que es la distribución, o sea, en el fondo lo que uno está devolviendo la generación. Sí, básicamente. Entonces finalmente para ellos en ningún minuto es cero aporte. O sea, y es cierto, es un negocio, aquí en este momento están los chinos y que finalmente en ningún minuto le podemos bajar sus utilidades porque deja de ser negocio y sería seguramente un problema comercial internacional. Estamos bien amarrados en ese sentido, pero es necesario generar tal vez un golpe en la mesa para darle una mayor igualdad, una mayor justicia para que las personas que invierten en paneles fotovoltaicos sientan que cada uno de esos pesos que está invirtiendo los está recuperando y no se lo está quedando un tercero. Uh-huh. Ya la ve, por ejemplo, en Alemania también, bueno, son otras economías, son otros ingresos, aparte de ser net billing, o sea, net metering, o sea, que es kilowatt por kilowatt, el Estado te ponía un premio. Uh-huh. Lo hizo durante, no todo el tiempo, lo hizo 15 años, 20 años, pero con ese premio me llegaba un cheque, en este caso del Ministerio de Energía alemán, a mi casa, porque yo producía energía fotovoltaica. Tal cual. Un 30% más. Entonces, ¿qué hacía la gente? Tomaba, por ejemplo, sus jubilaciones, compraba paneles fotovoltaicos y se ponía a inyectar electricidad porque era muy buen negocio. Y recibía algo para ayudar a la jubilación. ¿Ah? Así es. Y así se generó entre el 30 y el 40% del consumo domiciliario en Alemania está cubierto por los propios techos de las casas. Mira, increíble. José Ignacio Torres, director de la Escuela de Construcción La UDLA y magíster en electricidad, 1.000.000 de gas. Gracias por acompañarnos en Clave Morse. La verdad es que se nos quedan otros temas pendientes, así que vamos a tenerte en otra ocasión, pero ya se pasa el tiempo y después de la tanda comercial
te pido que sigas escuchando la radio donde estés, y a todos los que están escuchando y viéndonos, porque vamos a hablar de turismo. Ya empezó enero, la gente empieza a programar sus vacaciones, y vamos a estar con Mónica Salaqué, que es presidenta ejecutiva de la Federación de Turismo de Chile. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti.